estamos grabando, no sé si en verdad, no sé, pues ahí depende de cómo se dé la dinámica, Sí, si es que puede ser que útil. aprovechen de preguntar, sacarnos el jugo. Ay, ¿quién era que me quería preguntar por auxiliar 3? Que puede que ahora sea un Yo, buen momento. Dale, dime. en el Bellman del... Ay, déjame abrirlo por fin. Ujú. Un segundo. Y ahora sí. En el Bellman de la pregunta 2, ¿Ya? cuando plantean el Bellman, obviamente, Ujú. hay un -1 por x menos, o sea, 1 menos x sub t, que Exacto. supongo que es el -1, supongo, del costo que tiene no arrendar un departamento. Claro, porque tengo que pagar una unidad para quedarme en la pensión en la que estaba. ¿De acuerdo? Pero mi pregunta es, cuando ya arrendé, el x sub t después al periodo siguiente va a volver a ser cero. Entonces, acá en la ecuación sigo restando uno. Entonces, no entiendo por qué funciona Ah, la ecuación. em, O sí, asumimos no, que la optimización se corta cuando... no, sí, creo que tienes razón. ¿Por qué? Habíamos dicho que el estado estaba, se actualizaba para que si es que ya está arrendado, él queda con valoración cero. Ujú, Y si queda con sí, pues, valoración cero, fuerza a que la decisión sea cero, no arrendar, no arrendar. claro. Así Entonces que ahí estaríamos restando -1 en un periodo que no tenemos que restar, ¿o no? sí, creo que tienes toda la razón. Porque claro, los periodos después va a seguir restando menos. Ahí la forma en que se puede arreglar es con como el ST va a valer cero en esos periodos, ¿cierto? Ujú, sí, Entonces, yo puedo dejar como una condición, bueno, lo voy a arreglar y lo voy a subir, pero la condición que estoy pensando es, además del 1 menos xt, poner una variable indicatriz que sea como 1 si es que ST es mayor que cero o cero si no. Entonces, cada ah, vez ya, que, bacán. si ya arrendé, eso se va a quedar pegado en cero y no suma. Pero sí, tenéis toda la razón de que en verdad está restando. Lo voy a editar y lo subo. Gracias. Gracias a ti.
el valor esperado del voto de 1 y de 2 no me calza. No sé si me podría explicar. El voto esperado de 1 y de 2. Porque me sale .07 y .09 respectivamente. A ver, déjame seguir el arbolito. Ya, entonces son 5 parlamentarios. ¿Cuál no del árbol es el que no te calza, perdón? ¿Estáis compartiendo, cierto? ¿O no? Vamos. No, pero si quieres puedo Ya, compartir. los primeros dos circulitos que salen desde el primer cuadrado. Ah, ya, el primero. Sí. De hecho, me dio lo mismo que dicen en el chat, que .137 y .132. Ah, mira, a ver. C1 vacío, C2 vacío. Alguien preguntó por pregunta, están hablando del auxiliar, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo? Que alguien preguntó en cuál pregunta eso, pero creo que Ah, están es hablando. del control que subió el Dani a material docente. Ah, ¿y qué pasó ahí? Que hay dos personas que hicieron el cálculo de las primeras probabilidades y que no les da 0,7 y 0,9, sino lo que pusieron en el chat arriba. Mm, Sí, lo voy ¿tú a hiciste revisar. ese control, Pablo? Sí, yo hice ese control, o sea, ese fue mi control. Así Bueno, pero puede ser que estén malas, puede ser. Sí, a veces las pautas están. Es posible que esté mala. Como- sí, Se supone que el 1 se va así con probabilidad 0,1 y el 2 se va así con 0,2. Entonces, en base a eso realicé yo los cálculos. Porque ya las ramas de claro, más a la derecha me daban todas bien, pero fueron esas dos de la izquierda que me dieron problemas. claro, se va, el uno acepta con 0,1 y el 2 acepta con 0,2. Sí, sabes que incluso me suena ese número de 0,132, así que puede ser que esté malo. Pero mm, bueno, ese es un ejercicio viejo. A ver, lo voy a revisar también. Por si acaso. Hola, tengo una pregunta acerca de la P1. ¿Sí? El, el nivel de rendimiento, si es rápido o lento, ¿tiene probabilidad un medio o está como el que mejor convenga? El nivel de rendimiento en este caso es la decisión que puede tomar el proveedor de servicio. Que fíjate que al principio dice que le permite configurar el nivel de rendimiento diario. Ahí, perfecto.
Tengo una duda en esa misma pregunta sobre la demanda del segundo día. Es independiente de lo que pasa el primer día, ¿cierto? Sí, sí, siempre el segundo día hay esa probabilidad. Hola Mati, hola Pablo. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Sí, obvio. En la P1 no hay ningún tipo de costo, ¿cierto? Me parece que no, pero como que Claro. raro. No. O sea, sí, no, no hay. Ya vale. Como que quizá un poco como implícito en, como que los ingresos tienen costo implícito, como que por algo la demanda, cuando ponía el rendimiento, como que ganáis menos, si es que hay poca, pero no así directamente, como que son solo las utilidades que te dan ahí. Ya vale. Gracias. Hola, Hola. una pregunta. ¿Vamos a discutir como, o sea, o sea, después de un rato, como la resolución de los problemas, o es como solo esas preguntas puntuales de cada cosa? La idea es que sea solo preguntas puntuales, como, Pero onda, si termino una pregunta y como que quiero saber si lo que hice está bien, como que no puedo llegar y... eh, bueno, no había pensado en eso. Es que, claro, esta modalidad es como, está medio en beta, pero a ver qué podemos hacer. Sí, pero, o sea, usualmente en un trabajo dirigido como en vez de chequear si está bien o no, puedes preguntar como si es que tienes efectivamente alguna duda de tu desarrollo, pero si no tienes dudas, como debería estar como confiado de que lo hiciste bien. Después la pauta va a estar igual, así que ahí puedes corroborar, pero como que en este bloque lo bueno sería si tienes como dudas en tus desarrollos o cosas que no estás seguro, eso preguntarlo. Y si estás seguro, significa que estés bien. Ya, gracias. Claro. Hola, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí? Para la P2, que estoy haciendo la P2, estoy medio pegado en decidir cuáles son las variables de decisión o cuál es la variable de decisión. Eh, no sé si puedo hablar más de eso acá, como para no fregarles la P2 a los demás, pero estoy como pegado ahí. Sí, yo creo que discutámoslo, no sé si es que, bueno, tú, ¿qué idea tienes? Si ya empezamos. Que porque te dicen al tiro que cuando empezáis a negociar con un inversionista, te da tantos miles de dólares por tal porcentaje. Entonces, no creo que Pues, sea como, yo creo que la variable de decisión es aceptar o no aceptar, pero tampoco estoy muy seguro. claro, pero mira, si lo leemos de nuevo, cacha que Carol le presenta como la oferta al inversionista, Ujú. pero después el inversionista tiene una probabilidad de aceptar, como de que efectivamente sea convencido por la oferta. Exacto. ¿Cachai? Entonces, la decisión de Carol no es como si aceptar al inversionista, porque al revés, el inversionista acepta o no la oferta de Carol. Entonces, un poco antes, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar Carol? Claro.
podría pensarlo como, si Carol no quisiera... Presentarle el pitch o no al inversionista I. Claro, por ahí va, más o menos. O sea, Sí. Sí, está bien esa idea, pero piensa que no va, como lo había leído yo, hay una cantidad de entrevistas que pueden no cubrir a todos los inversionistas. Entonces, como no vas si es que sigue esa lógica de decisión, no vas a poder presentarle a todos. Entonces también ahí hay una cosa que decir, pues, como Pero si ¿a N es qué? menor que el I latina, yo puedo saltarme a algunos inversionistas e ir con otros. Por eso está Claro, como que sí, siento que puede faltar un poco de información quizás, o es que en verdad tenéis que pensarlo como, ya, tú tenéis una set de entrevistas posibles y tenéis que, y un poco la idea es que el orden importa, porque por ejemplo, imagínate el caso B. Si yo entrevisto al tiro al de 50% y me dice que sí, ya no puedo entrevistar a nadie más, porque ya soy el 50% y no quiero más. Entonces, un poco la idea es que el orden en que hace la entrevista, y quizás estoy un poco aquí, como que puede afectar en cuántas vaya a poder hacer como al final, ¿cachai? Como que al final esa restricción del porcentaje que hago es lo que hace que como que importe el orden, ¿cachai? Y eso es como porque esto podría ser incluso, quizás si no estuviera eso, quizás incluso se podría modelar como eh, claro, como si no estuviera esa restricción casi que podría ser un problema lineal, creo. pero si respecto a lo que acabáis de decir, si Carol alcanza su objetivo con 3 inversionistas o con 5, sigue ganando la misma cantidad de dinero, ¿no? Si alcanza cada porcentaje de venta de su empresa, Es que lo que quiere es con, maximizar la utilidad. El porcentaje es sí, una restricción. que está relacionado, supongo que 1 a 1, pero, pero si lo alcanza con 3 inversionistas o con 5, no debería importar, ¿o no? No, pues sí importa, porque imagínate que yo alcanzo el 50% juntando 100 lucas, o yo alcanzo el 50% con un inversionista que me da 100 lucas, o lo alcanzo con dos inversionistas de 25%, pero que me dan 500 lucas. Como que eso me conviene más, ¿cachai? Como que lo que importa es Ya. esos inversionistas que recaudé antes de llegar al 50%, o que podrían no haber llegado porque nadie me dijo que sí, me den como la mayor plata posible. Es en el fondo como lo que te importa maximizar. Perfecto. Muchas gracias. En la que uno da la respuesta enfocada en decir cuál va a ser el rendimiento para maximizar su... A ver, espérame. Estoy leyendo una pregunta de Eduardo Pérez. En la P1A la respuesta va enfocada en decir cuál va a ser el rendimiento que dirigir cada día para maximizar su ingreso solamente. Ah, ya, también hay que decir cuáles serían esos ingresos. Sí, siempre que hagáis un árbol es bueno como que en los nodos pongáis como los ingresos esperados. Como que así queda más explícito por qué decide eso. Pero eso es como cualquier problema de árboles. Como sumado a la decisión y programación dinámica, sumado a la decisión en general como que va asociada a la función objetivo y por qué esa decisión como que te lleva a una utilidad esperada mayor. Cecilia levantó la mano, algo así me suena. Sí, sí. Dale, Hola. Ceci. Tengo una duda porque con lo que dijeron de la P2, entonces no sé si tengo bien como la etapa definida. Porque también veo que tenéis como dos cosas. Como los inversionistas o la entrevista. No sé cuál de las dos debería ser. Piensa que son un poco como lo mismo, o sea, como que tú le haces una entrevista o un pitch a un inversionista. Entonces, como, imagínate, perdón, no sé, pues, el caso B, nosotros tenemos tres inversionistas y tenemos dos periodos, quizás que se entienda un poco más. Entonces, Carol puede decir, ya, yo primero voy y le presento mi pitch al inversionista 2 y me dice que sí. Entonces, me da el 10% y luego digo, ah, ya, entonces voy y entrevisto al inversionista 1 y hago las dos entrevistas. Otro caso, podría ser, yo voy, entrevisto al inversionista 3, me dice que sí, me dio el 50%, no puedo entrevistar a nadie más. Y ahí hice una entrevista y no alcanzo a hacer otra. Y como Ya, son en igual tengo, 2, solamente puedo entrevistar a dos de estos de acá. O sea,
Si es que voy al 1, después al 2, después no puedo ir al 3, porque solamente tenía espacio para 2 entrevistas. No sé si se entiende. Sí, sí entendí. Pero ahora no sé cómo hacer la variable de decisión si tengo esa etapa que creo que como no se me ocurre. A ver cómo podría dar una ayuda sin decir cuál es. O sea, piensa que ya tenéis tu etapa, que quizás como no sé, lo poquito que puede confundir es que la etapa no es tan explícitamente como un periodo así como días, pero casi que podrían ser días. O sea, a ti te podrían decir como, no sé, tienes 2 días y por cada día puedes agendar una entrevista. Y ahí casi que tus periodos pasan a ser días directamente. Como que es solamente como una sutileza ahí como de cómo está planteado el periodo. Y ahí tienes que pensar, o sea, como piensan incluso en este problema, pues como, ¿qué es lo que en verdad estoy decidiendo cada día? Porque, por ejemplo, no sé, pues, podría pensar, quizá la decisión es cuánto me aporta el inversionista, pero leo el enunciado y me dice, aporta muy $1000. Entonces, este es un parámetro. Entonces, eso no lo decía Carlos. Como que para ver la variable de decisión en general es pensar como te metí en el problema y veis como qué es lo que en verdad estoy decidiendo. Y eso después lo intenté plantear como matemáticamente. Ya. ¿Y un hint es binaria o no es binaria? El hint es que se puede hacer de varias formas, así que quizá podría ser binario. Ya, Eh, gracias. de hecho, como... Ya, eso igual es bueno. Te voy a decir que sí, se puede ser binaria y hay una forma de hacerlo. Pero la pauta no va a estar así, así que si te interesa, después puedes mandarme el desarrollo si quieres que lo revise, porque se puede hacer también con variables binarias. Ya, gracias. Disculpa. Pero se puede hacer de varias formas. No, mentira, no sé si tantas, pero más de una. ¿Sí? Espérate, que Diego había levantado la mano primero. Ay, Sí, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Ya, en la P1B, que diga que el candidato garantiza que el 80% de las veces que la demanda es alta, él habrá hecho esa predicción. ¿Qué es lo que está condicionando a lo otro? Como que la predicción condiciona la demanda o la demanda es como, o sea, o la predicción es condicionada por la demanda. Según yo, como un hint para leer ese tipo de frases que en general pueden ser confusas es que como pensar cuál sería el caso contrario. Entonces, si un candidato garantiza que el 80% de las veces que la demanda es alta él habrá hecho esa predicción, entonces, ¿qué significa el 20%? Como, ¿tienes alguna idea de eso? O sea que el 20% la demanda, o sea, en el 20% de los casos el candidato habrá hecho la demanda, o sea, la predicción como incorrecto, ¿no? Eso. Entonces, eso te dice como cuál es el que cambia y qué es lo que queda fijo. Y lo que queda fijo es el condicional. Perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta en esa misma, o sea, bueno, ¿podía explicar un poquito eso que dije? Sí, que en general para ver como cuál es, en una probabilidad condicional, en un enunciado así, como cuál es el condicional y qué es lo que el evento que estoy evaluando, como lo que yo veo es cuál es el evento que efectivamente es complementario. Entonces, si un candidato me garantiza que el 80% de las veces que la demanda es alta, él habrá hecho esa predicción, entonces, ¿qué pasa el 20% de las veces? Pasa el caso contrario. ¿Qué significa el caso contrario? Que él no hizo esa predicción. Entonces, ahí ese es el que estoy moviendo y la demanda alta queda fija. Entonces, eso me dice como cuál es el condicional. Entonces hay que hacer como una suma de probabilidades condicionales, ¿no? O sea, como para ver como el efecto como con uno. O sea, como ¿Cómo? de lo que hace el log. No me queda claro, o sea, como que entiendo eso como de que son complementarios, como que le achunta 80% las veces y que 20% como que falla. Ajá. Pero no entiendo cómo hacer eso, o sea, cómo poner eso para llegar a finalmente como cuál es el efecto monetario para quien contrata. O sea, O sea, lo que yo te decía es solo para poder anotar como la probabilidad condicional como dato. Entonces, tú lees esto y dices, ya con esto sé que la probabilidad de tal cosa, dado esta otra cosa, es tanto.
Y si anotas ese dato, y después lo mismo con el 90%, teniendo eso y sabiendo qué es lo que tú necesitas para el árbol, ahí tienes que ver como si es que va directo, si tienes que ocupar o probabilidades totales y valles o algo así. Ya, muchas gracias. Eso. Ya, creo que hay otra mano levantada. Recién habló Gonzalo, ¿verdad? ¿Se pueden bajar sus manos después de...? Sí, sorry, se me quedó levantar. Sí, no, no hay problema. Está bien, está bien. Siempre se me olvida. Manuel. Manuel, creo que tiene una duda. Hola, es sobre la primera pregunta, la parte A. En un control, necesariamente si hago árbol de decisión, ¿tiene que estar conectado todo? ¿O puede hacer, por ejemplo, uno para cada día? ¿Cómo? Ya De que nuevo. son relativamente... Ya. Si hago mi árbol de decisión, ¿necesariamente tiene que estar todo conectado? ¿O puedo separar entre un día y otro, ya que son decisiones independientes? Ojo, igual que como la idea de estos problemas en el ramo en general de decisión es que lo que tú decías ahora, de alguna manera igual puede tener influencia en el futuro. Entonces, como la forma general es que debería estar conectado. ¿Cachai? Como, incluso en el caso en que son independientes, como no estaría nada de mal dejarlo conectado, así que esa es como la opción segura. Eso es lo que me pasa a mí al menos. No sé si tu pregunta va por la parte 2, si no va por ahí no importa, pero como ya, quizá en la parte 2, como te dicen, ya pasó el primer día, como ya decidí en el primer día, ahí como que podía ignorar esa parte del árbol, no es como que esté desconectado, es como que eso que ya pasó, como que ya da lo mismo, es como este nuevo árbol es solamente un periodo, pero no es como que tú puedes como en general hacerlo por separado. Como, Bueno, no, en verdad igual era por la parte A, es que ya, no. siento que si se va a repetir como una rama, entonces hacerla en varias veces repetida sería redundante por eso. Igual Como eso así, puede hacer como hacer ese nodo que se repite aparte y después colocar su valor en el lugar donde iría. Pero sigue conectado, solo que tú resuelves como antes y después pones solo la solución. Bacán, bacán. Ah, Ya, gracias. eso mismo. Como no es necesario así como escribir 10 veces la misma utilidad esperada, si ya la sacaste una vez. Exacto. Bueno, gracias. Rodrigo. Rodrigo tiene la Sí. mano. Ahí bajé la mano. ¿Cómo? ¿No tenías pregunta, Rodrigo? ¿O ya preguntaste? Sí, Preguntaste sí, no, recién. sí tenía. Le bajé la mano al tiro porque si no, después se me iba a Ya. olvidar. Ya. No, tranqui. Tengo una duda en la P2. Cuando mi variable de decisión. Como que mi variable de decisión yo puse como juntarse o no con el inversionista ahí. ¿Y eso, cuál sería tu periodo? ¿Tus periodos? Los inversionistas. Mi etapa serían los inversionistas. Yeah. Va por ahí, le falta un poco de información. Sí. Dale, Mati. No sé si... Y que sí, la información iba a ser un poco más explícito, pero como es importante esto que decía al final de que solo se pueden agendar en entrevistas. Entonces, eso es un poco restrictivo en como en los periodos que tú propones, ¿cachai? Como quizás esa entrevista no te deja completar todos los periodos. Y eso, Claro. como que la formulación ahí se cae un poco. Pero eso no lo puedo colocar como una condición de orden al final. O puede ser, Entonces, pero sí, puse, o sea, puse como la condición de orden, la sumatoria de los i, como en el conjunto i, ¿cierto? Tiene que, de los x sub i, como son 1 y 0, tiene que ser igual a n. O menor o igual que n. Yo diría que igual le falta... Es que mira, piensa que... o sea, está bien, pero igual como que es importante si visito a uno primero que otro. Entonces, como por ejemplo, ya en este mismo caso, Claro. no es lo mismo si yo voy primero al 3 y después al 1, que primero al 1 y después al 3, porque como el 3 me ofrece al tiro el porcentaje que necesito, si parto por el 3, tengo una probabilidad de que no pueda seguir
como buscando inversionistas. En cambio, si parto por el 1, no, perdón, quizá como con el 1 o el 2, no sé. Pero el punto es que el orden importa, porque pueden haber como... Ay, perdón. Pueden haber caminos en los que, no sé, pues el árbol se acaba antes, porque ya se editó el porcentaje. Claro. Pero está bien Que lidiado. y ahí es mi duda, como no se me ocurre cómo implementar este orden que tengo que, como para tomarle la importancia al orden. Yo creo que hay como una idea que se puede seguir es que qué es lo que, o en qué momentos tienes que tomar decisiones si te importa el orden. Si ya no, como si no sigues el mismo orden del conjunto y tú decides el orden, ¿cuál es, como por qué te guías? ¿Cuándo tienes que tomar una decisión? Ya. Estoy como lo que decía el Pablo antes, donde si cada día tengo que tomar una decisión de algo, ¿cuál sería esa decisión y qué periodo es lo que representan estos días? ¿Cachai? Claro. Pero aún así, ¿cómo lo agrego como una otra variable de decisión? O sea, otra Ya. decisión o Quizá un variable hint ahí estado. es que esto a veces uno se lo olvida, pero no necesariamente tiene, las variables no es necesario que tengan solo un subíndice. ¿Cachai? Si tú, por ejemplo, tienes una variable x sub y, quizá puede haber otro subíndice que te aporte la información que te falta. Ya. 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 Voy a pensarlo un rato y ahí pregunto si me ocurre Eso. algo. Bueno. Sí, no, tranqui. Heraldo. Hola, quería hacer una pregunta con respecto a la variable decisión de la P2, que yo lo que pensé era como que la variable fuera el porcentaje que estoy dispuesto a venderle a cada persona, a cada inversionista, pero en la parte B te lo dan como un dato, entonces creo que quizás no va por ahí, pero no... Eso es como la parte que se me ocurre porque en la aleatoria sería como la probabilidad de hacer o no, como si convenzo o no a la persona, ¿cachai? Y el número de entrevistas, como por lo de n, ya estaría como limitado solo por el conjunto, así como entrevistas I en n en vez de I en i. Pero no sé, no cacho qué onda como con la variable de decisión. Con lo del porcentaje, igual, ¿cachai? Que te dicen que eso es como una de las peticiones de cada uno de los inversionistas. Ellos dicen, ya, yo voy a aportar tanta plata con esta probabilidad por un porcentaje tanto de la empresa. Entonces, eso viene por parte de los inversionistas. Ya, hay un parámetro en el fondo. Ahí claro, no tiene Por nada que eso hacer. sí, por eso después en la B lo dan como dato porque cada inversionista, en el fondo, Carlos se junta con él, dice, ya, ofrezco tanta plata, 10, si es que me dais el 30% de la empresa. Pero, o sea, ya, perfecto. Pero en ese caso, intentando como mezclarlo con el hint anterior de que la variable podría tener como dos subíndices, ¿esos subíndices estaríais pensando tú como en entrevista y inversionista? Como si en la entrevista tanto veo al inversionista el otro. Porque igual dijiste que eran como análogos, po. Como que da lo mismo si lo consideráis como inversionista o como entrevista a la etapa. Si dije eso, entonces me confundí. No, yo me refería, que no sé, quizá que lo planteo distinto, pero claro, una cosa son las entrevistas o como las visitas, no sé, cómo le quieres decir, que es como este conjunto, no sé, hasta N. Y claro, otra cosa son los inversionistas, no es que sean análogos, no sé si dije eso. Pero claro, como que las visitas a los inversionistas son análogos a las entrevistas, pero los inversionistas son otro conjunto como que no es exactamente lo mismo. De hecho, acá mismo, pues, o sea, los inversionistas son estos 1, 2 y 3, y las entrevistas son 2.
a los inversionistas, o los pitch, que se le ponían al puesto. Ya, perfecto. Y entonces esa variable de dos índices no se me ocurre otra forma de verla que no sea binaria. Y tú habías dicho como que podía ser binaria, pero que en verdad el planteo que ustedes habían hecho no era así. ¿Cómo sería más o menos entonces? O sea, podéis intentarlo con binaria. De hecho, igual este se parece un poquito al que estaban hablando, ese que subieron a curso. El 2019. Entonces, bueno, la idea es que no hagan eso, pero si es que quieren una idea antes de ver pueden echarle un ojo. Y ahí hay como ejemplo de tipo de variable. Que quizá el quinto es como que las variables también no siempre son como un número. Podrían ser otra cosa. Para no decirlo explícitamente ahora, pero como que em, o sea, Sí, yo si fuera usted, como que mejor intentar hacerlo con lo que se te ocurra, porque en el control nadie te va a decir si la variable es un vector o si es un escalar, no sé. Entonces, mejor como intenta hacerlo como con lo que se te ocurra, como para que sea como más realista y después, no sé, veis la pauta y si tenéis dudas preguntáis de esa forma de resolución. Al menos eso es mi recomendación. Ay, me preguntó... Ay, tengo dudas. Gracias. Vale, no hay problema. Nicolás. A ver, a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, bien. Ya. Mira, mi duda es de la P1B, que no entiendo bien em, cómo ver, cómo contratar el individuo. O sea, siento que es muy vaga la pregunta, pero no sé cómo plantearlo al final, porque me dicen que el 80% de las veces de que la demanda es alta hizo la predicción. Cuando me dicen eso se refiere a que el 80% de las veces tuvo razón. Es como lo mismo que me están diciendo después de la demanda baja. Sí, es como la misma idea, pero en escenarios distintos. Ya, pero ahí yo podría hacer, ¿sabes? Como para cachar si voy por buen camino. Empezar a ver la probabilidad de que, bueno, no voy a decir cuál es el condicional, pero de que con la demanda alta tenga razón y con la demanda baja tenga razón. Ujú. ¿Sí? ¿Y ahí podría llegar algo o estoy como muy lejos? No, está súper. Sí, ahí es como de nuevo, entender el enunciado, traducirlo a una probabilidad condicional ¿Ya? y después ver, cuando tienes ese dato, ver también en el árbol cuál es la probabilidad que tú necesitas. Porque si es que no es esa específicamente, vas a tener que transformarla. Claro. Sí, eso. Ah, ya, vale, te pasaste, gracias. Ahí hay otra duda. ¿Cecilia? Ya, suponiendo que tengo una variable de decisión con más de un índice, no se me ocurre cómo hacer la variable de estado. O sea, ¿esa también debería tener más de un índice o no necesariamente? Sí, o sea, puede ir con como el hecho de indexar por uno o por pares, puede ser en cualquiera, en el estado, en la decisión, pero ahí tienes que ver tú, bueno, también lo dice el Pablo, como tú, a ti se te ocurrió el problema en primera instancia, seguir con esa idea eh, y tratar de, no sé, como complejizar lo menos posible, como si es que puedes evitarlo, bacán, como si es que encuentras una forma en que no lo necesitas, pero si después tienes el estado indexado por dos variables y la decisión también, y está bien modelado, debería funcionar. Ya, pero no es que si tengo como, no sé, dos índices en la variable de decisión, necesito dos en la de estado, ¿no es necesario? ¿No? Depende de qué sea tu No, estado. no, Depende de qué sea tu estado. claro. Podría... Ah, ya. Y lo otro, con la variable aleatoria que hay, no entiendo cómo, si tiene una distribución o algo así, o es solo eso. No sé cómo plantearla.
cómo definirla o algo así. ¿Dónde dirías tú que está la incertidumbre? Si el inversionista quiere, o sea, invierte o no en el negocio. Eso. Entonces, ¿cuántas opciones tienes? Dos. Y estas dos opciones, cada una tiene cierta probabilidad, ¿cierto? Entonces, Sí. eso es como define una variable Ya. aleatoria. Ya, gracias. De hecho, esa es como la más como típica, diría yo, como de los ejercicios que se ven en el ramo. Como el típico que te dan Sí. como una probabilidad de algo, entonces esa como que se la tienen que identificar siempre, porque diría que, no sé, el 50% del ejercicio como que trabaja con algo así. ¿Había otra mano levantada? Carla creo que tiene una pregunta. Hola, Hola. estoy haciendo la P2 también y me planteé una variable de estado que me decía el porcentaje de la empresa que cedí en el tiempo T, o sea, en la entrevista T, y no sé si es necesaria, pero después cuando planteé la recurrencia como que me quedo como pegada porque no sé cómo escribirla para el tiempo tema, o sea, para la entrevista tema 1. Sí, y ahí dijiste, ¿es el porcentaje acumulado o exactamente en el periodo T? Acumulado. Ya. Hay como... O sea, estáis bien cerca, pues. Tenéis que pensar cómo se relaciona eso con las otras variables que escribiste. Con la decisión sobre todo como que tomáis. Claro. Bueno, con todas, en verdad. Sí. Sí, o sea, lo típico es como... Ya, quizás esto es hint, aprovecho como... Pero sirve harto como... A veces para la recurrencia, si tenía una variable aleatoria que toma o no toma un valor, como que hay una forma fácil como de hacer que algo se sume o no se sume. Como si esa variable aleatoria ya te indica si algo está pasando o no. Quizás parecido a lo que vimos ¿o no? Sí, es parecido al auxiliar de prueba de dinámica el 2. Y quizás el 3 también, creo que hicieron algo así. Es como bien Sí, típica la también forma como ocupamos lo mismo. de... Hay como una forma bien estándar como de sumar algo si es que ocurre un evento aleatorio que tiene como una opción de sí y una opción de no. Ya, bacán. Gracias. Ay, me dio una pregunta. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, yo. En la P1, en la B, cuando me dice que tengo que ver si contratar o no, bueno, hice como que el primer día pasaba el rápido y pasaba lo bajo, y después puse como una rama que decía no contratar o contratar. Y me surgió la duda si antes de eso tengo que ver si pasa el caso rápido o lento. ¿Lo tengo que considerar o no es necesario? Como tú dices, si es que va antes o va después, algo así. Más allá, si es que lo tengo que poner o no. Es que eso, claro, ¿qué es lo que estás evaluando, cierto? Tú me dijiste que pusiste dos ramas de decisión, si contrato o no. Sí. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ponte en uno. Si no lo contratáis, eh, ¿qué etapas vienen después? Puse predice alta y predice baja. Ya, sí. Y después Pero, puse si en realidad es alta y si en realidad es baja. claro, más que así específicamente, yo como en general, si contratas o no, después, como tienes que resolver el problema del árbol, como parecido al de la A, ¿cierto? Solo que en el caso de arriba o en el caso de abajo, teniendo más o menos información. Pero igual vas a tener que decidir si es que, o sea, vas a tener que tomar tus decisiones, que en este caso era si es que el nivel de rendimiento es rápido o lento. No lo tengo que considerar entonces.
Sí, o sea, esas son tus decisiones al final. Entonces, independiente si te vas por el lado de contratarlo o no, tú quieres ver en cada una de esas ramas cuáles son tus decisiones óptimas que maximizan tu utilidad. Y la mejor de esas es la que te dice si contratas o no. Ya, ya. Gracias. Catherine. Sí, una pregunta súper corta sobre ese tema. Si es que tengo, ya, porque para calcular las utilidades del árbol B tengo que considerar un costo asociado al vendedor, o sea, perdón, al analista, lo que sea. Ujú. ¿Puedo simplemente ignorar el costo asociado en la rama asumiendo que lo contraté y después restárselo al final nomás? Porque tengo que restarle como lo mismo en todos los periodos porque supongo que siempre me va a cobrar lo mismo. Y porque así me sale más fácil calcular la esperanza y hacer todo el otro chamullo. Y restárselo al final nomás. Sí, tiene, o sea, igual, claro. ¿Te convence a ti eso de que funciona? Igual sí, porque la esperanza de una constante es la constante. Sí, por ejemplo. Yo creo que uno, cuando llega a esos puntos como será necesario no ponerlo, es bacán preguntarse como si es que efectivamente lo saco, sigue manteniendo bien, y si es que creo que sí, en el caso de un control, pensando que esto es el control, Y por eso yo, pregunto. sí, yo lo escribiría, así como, Ah, sí, lo escribí igual nomás. o sea, me refiero, no pondría El el menos menos X en todos C lados. en todos lados, Oh, pero argumentaría, escribiría, no lo puse porque tal cosa. O como siempre tratar de eh, convencer al corrector de que ya. esa elección tiene sentido. Bueno, bacán, porque si no se complica mucho, según yo, innecesariamente. Sí, De no, está Ya, acuerdo. gracias. o ya queda poco para las 11:15. Yo creo que igual podemos dejarlo un rato más de una hora, quizá 1 hora y cuarto. Y como desde las 11:15 quizá podemos, no sé, como resolver dudas más generales, incluso quizá de control, no sé. Y lo cerramos como a las 11:30. No sé, ¿te parece, Mati? ¿Cómo está ahí? Sí, perfecto. Porque la idea igual es No hay que problema. dure 1 hora. Entonces, lo extendemos un poquito más, como por si alguien no se quiere aprovechar como la instancia. Y si alguien se quiere ir, también siéntase libre, evidentemente. Igual, obvio que si no alcanzaron a hacer las dos preguntas en 1 hora, no, tampoco es terrible, o sea, no alcanza el bloque como para hacer una simulación del como el tiempo real del control. Pero la idea es que al menos le haya servido como para haber pensado bien una pregunta y la hora la pueden hacer cuando tengan tiempo, si lo tienen. Una pregunta, ¿cuánto dura el control? 2 horas. Y hay 1 hora extra para entregar. ¿Y cuántas preguntas son? Mm, No sé si está decidido, supongo que sí. Pero es largo, da lo mismo cuántas preguntas sean, va a ser pensado para las 2 horas. Sí. Sí, yo diría que está como si estudiaron, en verdad lo pueden hacer como en ese tiempo incluso. O sea, eso siento yo, ojalá que no sea después así como que me salió el hablar de más, pero yo diría que el tiempo está más o menos bien pensado. Sí. No sé si me pueden responder esto, pero ¿cómo sienten que está el control en comparación a este trabajo dirigido que hicieron? ¿Como más difícil, más fácil? ¿O igual de largo quizás? No sé si se puede. Pero eso afectaría un poco en tus decisiones de aquí a mañana. ¿Cuánto me atraqueo? Es que, sí, no Creo que sabría afectaría mi responder. confianza o aumentaría mi pera. Eso mismo. Eh,
Sí, yo creo que tienen que confiar en, o sea, sí, definitivamente es similar, como la idea del trabajo dirigido es ponerla a practicar, pero eh, no sé, con probabilidad un medio es más difícil, con probabilidad un medio es más fácil, así que está en la misma y yo creo que También depende un poco, a veces hay ejercicios que a uno se le ocurren rápido y alguien puede encontrarlo muy fácil, sobre todo en prueba dinámica, que al final depende un poco como de, o sea, hay como un factor como de intuición como personal de qué tan rápido capta la idea, y después está como la parte como más general de plantear las variables y todo eso. Entonces, yo diría que está como similar, pero obviamente puede depender de cada uno, porque quizá, no sé, porque quizá alguien en este ejercicio le dio la P2 y se le ocurrió el tiro, y otra persona se demoró un poco más en cachar la idea, pero los dos saben igual cómo hacer una progresión dinámica. Como que hay un pequeño factor que puede variar. y también es cierto que el trabajo dirigido también está pensado para que nosotros dos estuviéramos acá, que no va a pasar en el control. Entonces, eso igual cambia. Ya, gracias. ¿Pueden subir los resultados de las preguntas? Sí, sí, lo vamos a subir cuando termine. Creo que tengo que... Me falta un poquito de la pauta, pero la subo ojalá antes de la 1, por ahí. Rodrigo, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una duda en la P2, la parte B, Ujú. que no sé cómo hacer. Ya, ¿qué No, se no te ha sé cómo ocurrido? empezar siquiera. Entonces, ¿Pero por este problema en específico o en general esa parte te es más complicada? en general yo iría como de pasarla, porque sé la, o a veces se me ocurre como el presentar el problema, colocarlo Ujú. como la programación dinámica, pero cuando me piden un caso específico no, es como, esto era con las tablas y eso, ¿no? Sí. Sí, ya. Que más encima tiene como dos variables, o sea, por como lo definí yo, la variable de decisión tiene como las dos, eh, tiene como dos subíndices, Índice. Mm. entonces me queda muy grande. Entonces no sé si es así como, o, o está malo. No, no creo que esté malo, es que al final, claro, la resolución va a depender de tu formulación. Entonces, si es que tu variable de decisión es, como son más variables de decisión, entonces va a tener harta. Pero ahí, claro, se puede buscar, yo creo que hay, en general, no es necesario en las tablitas como que pongáis todas las variables siempre, ya sea de decisión o incluso de estado, sino buscar cuáles son las que, o descartar al tiro las que no son factibles, pues como, según cómo definiste tu variable de decisión, me imagino que hay algunas que quizá al tiro van a ser cero o nunca van a ser consideradas. Entonces, como darte cuenta de eso facilita también en cómo escribes las tablas. Ya, ya, perfecto. Ahí, Eso. Y bueno, obviamente, dale, Pablo. no, que, o sea, creo que no había pensado por el caso de binarias, pero una forma como de hacerlo más compacto es que así es como una especie como de vectorcito, ¿cachai? Por ejemplo, si tenéis una variable binaria con el índice i, como que en el fondo eso es como un vector de 3 coordenadas, como con unos y ceros, que en el fondo como que la primera representa, no sé, pues si 1 representa que el x1 vale 1 y que el resto vale 0, como que así te puede quedar más compacto si lo estáis haciendo con binaria. Eso. Porque sí, con binaria es un poco más peludo, o sea, más latero escribir las tablas, así que tenéis tantas variables, porque queda como feo. Igual no sé qué viene Mati, no sé si es como siempre tan necesario, o sea, como al final todo estos ejercicios igual se pueden resolver con árbol, si es que a alguien no le gustan las tablas. De gacho.
Como Y que, sí, es como la... claro, como que al final, la tabla es un árbol. Eso igual es como importante. Como, claro, como que si alguien odia las tablas con su vida, yo encuentro que si hace un árbol como bien detallado que contenga la misma información, al final lo mismo. es cierto. Quizá a la profe le gusta más las tablas, pero, pero claro, Yo creo que es porque las tablas es la forma en que después puedes como claro, es más visual. programar esto. Sí, y también es como la... Pero eso, como que igual... Pero sí es cierto que guardan la misma información y se resuelven igual del final para atrás. Entonces tienen el mismo espíritu. Estoy de acuerdo. Hay... ¿A qué hora es? Ya, bueno, son las 11:20, entonces también... obviamente ya pasó hora, así que si se quieren ir, tienen otras cosas que hacer, denle nomás. Nos vamos a quedar un rato más igual. Y también, no sé, pues como pasó la hora, si quieren pueden hacer alguna pregunta más de materia, si alguien tiene. No, no sé. Ahí hay dos personas con la mano. Ya, sí. Dale, Cecilia. Estoy haciendo la ecuación de Bellman y va a resolver la esperanza del periodo más uno. No sé como qué límite superior ponerle a la sumatoria. Sumatoria. Como en el último periodo dices, como, o sea, Sí, sí. después del último, como O en el sea, no, borde. no. Es Ah, cuando estáis resolviendo Bellman, como la ¿sí? esperanza. Hay una parte que podéis sacar y la otra como te queda en el J de más uno. Ya. Y esa como esperanza es una sumatoria. Y no sé qué límite superior ponerle a esa sumatoria. Ah, ¿y por qué te aparece la sumatoria? ¿Por qué una esperanza? Ya. Y esa, entonces, como estáis reemplazando la esperanza como la suma de los posibles escenarios por la probabilidad del escenario. Ujú. Ya, entonces, ¿cuántos escenarios tienes en este caso? Eso te dice como cuántos términos tienes que sumar al final. Y depende de la variable aleatoria que definiste, cuántos valores puede tomar, esos son todos los términos que vas sumando. Ya, creo que entendí. ¿Sí? Sí, Eso puede gracias. ser, disculpa, pueden ser, o sea, estoy confundido porque ya son el conjunto del inversionista que está dentro del conjunto grande que es I mayúscula y también dice que está limitado a un máximo de N entrevistas. Entonces puede que ese conjunto sea más grande que la cantidad de entrevistas. Entonces ahí estoy como trabado. Eh, Eso es como la gracia un poco, po. Como que no sí. entrevistáis, no pueden entrevistar a todos. Si pudieran entrevistar a todos, como que, o sea, no sé si, no, tampoco es como tan fácil, pero por lo menos como que es un caso menos interesante, po. Como que la gracia un poco es que tengáis menos entrevistas que candidatos, porque tenéis que pensar bien a qué va a elegir. Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, ahora estoy como cachando. Gracias. Cecilia tiene otra duda o... No olvidé bajar la manito. Ah, ya. Natalia. Ya mi duda es, yo entrevisto como al inversionista y él me pide alfa sub i de la empresa. ¿Sí o sí le doy alfa sub i de la empresa? O sea, claro, como que te lo exige más que te lo pide. Claro. Mira, quizá podrías Ya, pensarlo incluso como... ya, es que, y el caso es, Ah, ya, dale. no, Ah, ya no, lo que te iba a decir es que, dale, como piensa, dale. imagínate que alguien te hiciera una oferta que tú no querías aceptar. Como, ¿valdría la pena siquiera como reunirse con él? Como si yo a Ya. priori sé que si él me hace una oferta y como que, no sé, mi óptimo dice que no es algo que quiera aceptar, como que no tiene mucho sentido que le vaya a hacer el pitch. Claro.
Ya. Entonces, Y como que la- en el fondo, como él sabe a priori los porcentajes, como que él va esperando que lo acepte. ¿Cachai? Un poco de ser como la idea. Ya. Ya. Y mi otra duda es si el K% de su empresa es lo que él se va a quedar o no está dispuesto a, como a un inversionista, a hacerle más de eso. Acá dice, no está dispuesto a ceder más del K%. Ceder es como lo que no me quedo. Es como lo que le entrego. Ah, ya. Yo cedo el 30% de mi empresa y me quedo con el 70%. Ya. Gracias. A ver. ¿Diego? Sí, o sea, no es necesariamente relacionado con este problema, pero por ejemplo, en un caso en el que si no se cumple una condición, en la última etapa te agrega un costo, ¿se puede hacer que la última como ecuación de Bellman, o sea, como la n+1, sea como distinta a todo el resto? ¿O no se puede hacer eso? Sí, sí, sí. No sé si entendéis, pero o sea, como la última etapa, la mención de Orte puede ser completamente independiente, depende de lo que tú quieras modelar del problema. De hecho, incluso, pues, o sea, que no es necesariamente el caso, pero como tu condición de Bellman podría ser distinta en cada periodo, o sea, no, como, Ah, ya. como que, No como es que es como una una función, general para todos los casos. claro, uno en general trata de escribirlo lo más general posible, pero podrían haber problemas en que, no sé, el cuarto periodo es una cuestión, no sé, el cuarto periodo pasa algo especial y tenéis que meterlo. Como Ah, perfectamente ya. podría pasar algo así. Ya, ya. Oye, hay hartas dudas. Y, Sí, dale. y con respecto a las restricciones, como que eso me confunde un poco, como que hay que anotarlas o hay que armar el problema para que siempre se cumplan las restricciones. Eso yo diría que O es sea, un en poco... general, Ah, dale, Mati. que claro, la formulación que tú hagas tiene que asegurar que la restricción se cumpla. No es como que puedas poner la formulación y además quiero que se cumpla algo. Como Ah, que dentro de la formulación algo tiene que pasar para que se cumplan las restricciones. O sea, Y claro, igual puede hacer restricciones sobre la decisión, por ejemplo. O sea, sí, po. como, Elegir las decisiones factibles en cada periodo. sí, por ejemplo, no sé, pues si te dicen que en un problema que tú, no sé, pues, comprar cosas, pero como el que hicimos en el auxiliar. Comprar cosas, pero ajá. máximo compráis 10 por cada día. Entonces, no sé, con el Bellarman le ponéis que el X está sujeto a que es menor a 10. Como que eso, Ah, ya. al final Ya, es perfecto. como, Gracias. sí. En general, no sé, a veces le ponen como una forma en que lo hacen a veces que ponen, no sé, por la función y le ponen como o sea, como el conjunto del Bellman, le ponen como los dos puntos que significan como el tal que, como que se cumpla esto tal que pase algo. O a Ya, veces ya, sujeto a, no sé. ya, perfecto. Gracias. Eh, Heraldo. Caché que, bueno, ganó la desesperación, así que vi el control del 2019 que dijiste que se parecía. Y en verdad siento que está igual súper críptica la anotación, como que cuando te pone así como que la variable de estado es, eh, no sé, como i sub t, y, o sea, no, la variable de decisión i sub t, y como que después las cosas dependen de un i sub t, y en verdad, ¿qué vendría siendo ese i sub t en realidad? Es como una binaria oculta, porque no puede ser un valor entero, como que sea ya él es el ministro uno, el ministro 2, el ministro 3, porque no tiene ningún sentido después, po. Así que en verdad es como súper raro, como que claro, se entiende que es como que parlamentario I se va a reunir en una reunión T, pero después para el efecto de todas las demás cosas, como que es súper raro que sea la variable como el I en sí, ¿cachai? No es como lo típico que es como el numerito, o sea, la variable en sí como que da lo mismo, lo importante es que lo que tiene que detrás. En cambio, como que la variable está como, tiene la información en sí misma, es raro. A ver. Quizá como, ya, pues, no sé, por ejemplo acá, el conjunto
como que en el fondo, en este caso, no sé, pues los inversionistas lo estamos representando con números, como que está el inversionista 1, que tiene la probabilidad P sub 1 y la utilidad U sub 1. Entonces, como que de alguna forma, como que si hay un número que representa a ese inversionista, entonces si tú tenías una variable de decisión que es igual a un número que representa al inversionista, como que perfectamente podía usarlo como subíndice después, ¿cachai? Como que yo podría tener una variable que es alguno de esos números pertenecientes a ese conjunto, y después si yo sé que esa variable es igual a 2, la puedo perfectamente usar como subíndice. Que sí, igual es un poco como la forma más como cómoda de acordarse que es el número. Que esa es como... Disculpa, ¿puedo hacer un comentario al respecto de lo que acabas de decir? ¿Sí? Súper cortito. En vez de hacer un I sub t, podría hacer un X sub I sub t, porque aquí es explícito que el X vale 0 o 1 porque es binario, y Sí, el sí. I representa el número del candidato, Sí, se y puede el hacer. T el periodo. Se puede hacer también así. Ah, ya. De hecho, ya quizá ahora como que a poco tiempo, en la pauta está como un poco la anotación que del otro control, así como, esto es como en el fondo con conjunto. La gracia un poco de eso es que es un poco más fácil en la recurrencia como hacerlo con conjuntos, porque voy a decir, no sé, por ejemplo, si visito al inversionista 1, después se lo puedo restar al conjunto de los que puedo seguir visitando. ¿Cachai? Eso es como fácil para la recurrencia, pero también lo voy a hacer con binario. Y hoy son ya, hagamos estas últimas dudas, porque ya es como, está un poco en la hora. Pero igual nos pueden hacer llegar 2 por correo, yo creo, si es que Sí, obvio. me pregunta. Yo voy a tratar de estar atento, igual estoy con otras cosas, pero voy a hacer lo posible por responder. Diego, ¿tenía alguna pregunta? ¿O... No, perdón, se me quedó en la mano Ah, ya. levantada. Ningún... bueno, no sé, quizá también, como aprovechando que vamos a cerrar, quizá esto nada que ver con el control, pero como qué opinan de este como formato, no sé, si alguien tiene alguna queja, sugerencia, como que igual quizás se podría mejorar un poco para la segunda instancia, o si encuentran que es totalmente inútil y prefieren un auxiliar extra, no sé, como para tenerlo en consideración. Quizá no les gusta tanto esto y... Yo A no mí sé el resto, pero a mí me gustó mucho. Como que lo sentí provechoso. Igual, Ya, bacán. A mí igual me gustó. Pero como quizás, no sé, como idea podría decir que podrían hacer esto de las reuniones como las salas, dentro de la misma reunión. Y hacerlo como de 4 personas cada sala y como ir cooperándose entre los 4. Y van pasando ustedes como por cada sala, como aclarando dudas y uno preguntando cosas también. Sí, eso de hecho me ha dicho el Mati que podríamos hacer. Yo creo vamos a ver quizás si, no sé, implementar Discord podría ser una opción, pero hay que cacharse. Que haya un poco más fácil lo de la sala. Pero sí, también me tinca. Vamos a ver si lo, si lo cambiamos un poquito para la próxima. Ya, qué bueno que le haya servido. Porque igual hay compañeros que son un poco más tímidos, entonces como que da vergüenza a veces preguntar cuando hay mucha gente conectada en la misma reunión. O Sí, quizás cierto. creen que van a molestar a otro porque uno está más concentrado, entonces a veces como que hay interferencia, uno se desconcentra, entonces creo yo que sería una buena idea. De acuerdo. Discord es una buena opción para eso, como hacer hartos canales y en verdad no se puede pasar más rápido que en las salas de Zoom. Yo encontré que también estuvo bueno, como que ayudó a enfocar un poco el estudio, porque como que antes del fin de semana no sabía por dónde, qué estudiar y qué no, o sea, por dónde empezar. Y eso. Bacán. Que ven que le haya servido, cabros. ¿Qué habrás? Y yo no sé cómo lo podrían hacer, pero igual como es más auxiliar más que cátedra, a mí no me molesta pasar más de la hora, como legal, no sé el resto, pero dejar como un rato al final, como en donde muestren los resultados, para saber si sigamos, porque pasa que si suben la pauta nomás, como que la voy a ver y no voy a, como
preguntarle si en qué me equivoqué exactamente, por qué esto está bueno, por qué esto está malo, es más difícil. Entonces, como que es mejor preguntarlo en esta instancia en los que están al frente, entre comillas, y para eso necesitas como subirla al final, como hacer el ejercicio y al final un ratito como como que suban la pauta para poder verlo, hacer esas preguntas. Ya, sí, sí, te encuentro razón. Como quizás sirve así tener como, cuando tenéis fresco como el desarrollo que tenía y como feedback más directo. Sí, ahora en verdad también fue un tema como de tiempo, como que yo no alcancé a terminar bien la pauta así como 100%. Entonces ahora la voy a terminar y de ahí lo voy a subir. Quizás, no sé si se pueda, pero quizás si el auxiliar parte, no sé, hoy día partió a las 10, subirlo a las 9, entonces que la gente parta antes y dedicar los últimos 10 minutos para resolver los problemas y hacer dudas. No sé, Eso quizás puede pueda ser ser una igual. buena. Ya sí, vamos a ver todo Sí, eso yo en cuenta creo que para, lo vamos a discutir. sí, para la próxima sesión. Pero gracias por la sugerencia. Pero estuvo bacán igual, muchas gracias. Qué bueno. Sí, ojalá le haya servido harto. Y eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Lo dejamos hasta acá. El tema de la pauta. ¿Cómo que ahora más o menos la subirían? Pronto. Pronto, sí. Es que ya, acá. tengo como que terminar unos detalles. Y me Yo acabo de dar tengo una cuenta que idea. había cambiado un poco el ejercicio y como que lo había hecho más largo incluso y sentí que quedó muy largo, entonces se me olvidó que lo cambié y hice una pauta un poco más larga que esto. Entonces tengo que adaptarla a esta versión. Esa es la verdad. Así como, Eh, pero en un ratito, no eh, sé, antes de la 1:30, yo creo que la subo. Vale, gracias, cabrón. Eso. Oli, Sí. lo que pasa es que dijeron que hoy día iban a hacer como una prueba de cómo iban a enviar el control mañana. Hoy me acabo de acordar de. Gracias. Espera, aprovechando tu duda, que me olvidé. El Dani me dijo que les recordara que se inscribieran en un post que subió, como que lo Eso. revisaran. Eso. Sí, de hecho me dijo que le acordara y no me acordé yo de recordarles. Así que les digo ahora. Que eso, y quizás si lo pueden decir por, no sé, si tienen un grupo de WhatsApp, que tienen que editar, parece que es un Excel, y poner su correo. Eso. Gracias, me salvaste, porque me iba a matar el Dani si no le decía. Ah, sí, es que era más que nada con eso, porque como que yo rellené el Excel el viernes y como que a los 10 minutos entraba y como que mis datos no estaban así, y como que no entendía qué pasaba. Y por eso quería saber si iban a hacer como esa prueba para ver si se guardó o si estaba bien hecho. No sé. Ya, Sí, se va a hacer una prueba. Ah, ya, gracias. eso. Y si pueden, por favor, como acordarse de editarlo si no lo han hecho. Y ojalá, no sé si pueden recordar por el grupo, porque ahora hay menos gente. Entonces quizá no todo le llegue el mensaje. Eso. Bueno, ¿Estamos entonces? sí. Si no hay, no sé, ninguna última pregunta, lo dejamos hasta acá. A ver, detener la grabación.